Mi padre arrogante me arrastró a un tribunal, esperando que, sin dinero ni ayuda legal, suplicara piedad. Él no tenía idea de que yo era exactamente el fantasma que, 2 años antes, había destruido a su famoso abogado. Mi padre pensaba que hoy era mi ejecución. Me quedé sola en la sala del tribunal sin un abogado y todos asumieron que estaba arruinada. Todo el pueblo observaba, esperando mi ruina. Entonces, su abogado, un hombre sumamente bien pagado, miró mi expediente y palideció por completo. Al darse cuenta de que estaba en el lado equivocado de una explosión legal, en ese exacto momento, mi padre aprendió una lección demasiado tarde. Mi largo silencio nunca fue debilidad. Solo estaba aprendiendo cómo acabar con él legalmente. Tengo 41 años. Salí de la lluvia helada y entré en el aire pesado y sofocante del Tribunal Civil del Condado de Franklin. Era una mañana lúgubre en Carolina del Norte, el tipo de mañana que te calaba el abrigo y se instalaba en lo profundo de los huesos. Pero el escalofrío dentro de la sala número 4 no tenía nada que ver con el clima exterior. Venía de los bancos de madera. Venía de la gente sentada en ellos. La sala estaba abarrotada mucho más allá de su capacidad. Todos los asientos estaban ocupados. La gente se alineaba en las paredes traseras, hombro con hombro, con sus paraguas mojados goteando sobre el suelo de linóleo descolorido. Oak Creek no era un pueblo grande. La gente aquí vivía del drama local y de los secretos susurrados. Hoy, el evento principal era yo. Se habían apiñado en la galería sedientos de sangre. Querían ver a la hija rebelde finalmente aplastada. Querían ver a la gran familia Harrison sacar su propia basura en público. Caminé por el pasillo central. No me apresuré. Llevaba 3 pesadas cajas de cartón con documentos. Sostenía una fuertemente en mis brazos. Arrastraba las otras 2 apiladas en una plataforma de metal oxidado detrás de mí. Las ruedas chirriaban levemente. Ese era el único sonido en la habitación. Los murmullos y susurros se apagaron en el segundo exacto en que empujé las pesadas puertas dobles. Llevaba un traje azul oscuro sencillo, zapatos planos. Mi cabello estaba recogido y tirante contra mi cuero cabelludo. Un par de gafas de lectura descansaban en mi cuello. No parecía una mujer pidiendo piedad. No parecía una víctima buscando compasión. Mantuve mis ojos fijos directamente en el estrado de la jueza. En la mesa de la defensa estaba sentado mi padre, Richard Harrison, el titán de los bienes raíces y la logística de nuestro condado. Llevaba un traje color carbón que probablemente costaba más que todo mi apartamento. Estaba sentado perfectamente derecho, con el pecho hacia afuera, adueñándose del espacio. Parecía un rey esperando que un campesino se arrodillara. Era el dueño de los almacenes locales. Era el dueño de las rutas de camiones. Básicamente, era dueño de la mitad del concejo municipal. A su lado estaba sentado mi hermano, Tyler Harrison, el chico de oro, el heredero aparente. Tyler estaba desplazando la pantalla de su teléfono, actuando completamente aburrido, interpretando el papel del príncipe intocable que tenía lugares mucho mejores en los que estar. Y flanqueándolos a ambos estaba su arma definitiva, Arthur Vance. Arthur Vance no era solo un abogado. Era un verdugo corporativo. Cobraba $1000 la hora por enterrar a los enemigos de sus clientes bajo montañas de mociones procesales. Era el hombre que contratabas cuando querías drenar al lado opuesto de cada centavo antes de que un juicio siquiera comenzara. Vance se recostó en su costosa silla de cuero. Golpeó un pesado bolígrafo de oro contra su bloc de notas legal. Ni siquiera se molestó en levantar la vista cuando llegué a la mesa de la demandante. Yo no era nada para él. Solo era otro insecto molesto que aplastar antes de su hora de almuerzo. Dejé mis cajas en el suelo. El golpe sordo resonó fuertemente en la habitación de techos altos. Abrí la caja superior y saqué mi carpeta principal. Richard giró la cabeza. Me miró, asimilando mi traje húmedo y mi evidente falta de asesoría legal. Miró la silla vacía a mi lado y una sonrisa cruel y ensayada se dibujó en su rostro. Se recostó. Tomó un respiro lento. Habló. No le susurró a su abogado.
Proyectó su voz para que el sonido llegara perfectamente a la galería abarrotada detrás de nosotros. Ni siquiera pudiste pagar a un abogado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire viciado. Estaban diseñadas para herir profundamente. Eran una declaración pública de poder absoluto, un recordatorio de mi lugar en el fondo de su mundo. Unas cuantas risas dispersas flotaron desde las últimas filas, los amigos de mi padre, sus compañeros de golf, sus contratistas dependientes. Se estaban riendo con él. Se estaban riendo de mí. La multitud le creía completamente. Por supuesto que lo hacían. Durante los últimos 8 meses, mi padre los había alimentado con una única e implacable narrativa. Había pintado una obra maestra de asesinato de carácter en cada cena del club de campo y reunión de la iglesia, según el Evangelio de Richard Harrison. Yo era mentalmente inestable. Estaba amargada y loca después de un divorcio complicado. Había sufrido un colapso, saboteado los archivos de la empresa familiar por puro despecho, y luego había regresado arrastrándome, exigiendo beneficios financieros inmerecidos. Todos pensaban que estaba aquí para hacer un berrinche desesperado y patético. Pensaban que era una mujer rota tratando de exprimirle unos cuantos centavos a un padre generoso y sufrido. No le respondí. No me sonrojé de ira. No bajé la cabeza. Simplemente abrí mi gruesa carpeta y la puse sobre la mesa de roble oscuro. Arreglé mis bolígrafos. Tomé una respiración lenta y constante. Las pesadas puertas de madera detrás del estrado se abrieron. El alguacil llamó al orden. Todos se pusieron de pie. La jueza Margaret Sinclair entró y ocupó su asiento en lo alto. La jueza Sinclair era una institución absoluta en el condado de Franklin. Tenía el cabello gris hierro cortado en un estilo bob afilado e implacable. Tenía unos ojos a los que no se les escapaba absolutamente nada. No toleraba a los que hacían perder el tiempo. No soportaba a los tontos. Ajustó su micrófono. Abrió el expediente del caso colocado ante ella. Miró los documentos. Por lo general, cuando un litigante que se representa a sí mismo se para ante un juez, ves un destello de profunda irritación en los ojos del juez. Ves lástima mezclada con molestia. Las personas que se representan a sí mismas suelen traer quejas desordenadas escritas a mano, llenas de divagaciones emocionales y cero base legal. Hacen perder el valioso tiempo del tribunal. La jueza Sinclair miró mi presentación. No suspiró. No parpadeó. Pasó la primera página, luego la segunda. El silencio en la habitación comenzó a alargarse. Se alargó tanto que la galería dejó de arrastrar sus pies mojados. La gente dejó de toser. La gente contuvo la respiración. Los ojos de la jueza Sinclair se movieron rápidamente por el denso texto. Se detuvo. Trazó una línea con el dedo. No había lástima en su mirada. No había molestia. Solo había una precaución profesional afilada como una navaja. Miró el documento como si acabara de meter la mano en un cajón oscuro y hubiera tocado el frío acero de un arma cargada. Era una mirada de puro y absoluto respeto por el peligro escondido en esas páginas. Levantó la vista de la carpeta. Me miró directamente. No dijo una sola palabra, pero toda la atmósfera en la habitación cambió. El aire se volvió más fino. La presión cayó. En la mesa de la defensa, Arthur Vance dejó escapar un suspiro silencioso de aburrimiento. Extendió su mano cuidada y tiró de su copia de mi carpeta de oposición hacia él. Esperaba una broma. Esperaba una súplica escrita a mano sobre la justicia familiar y la angustia emocional. Esperaba algo que pudiera hacer desestimar en exactamente 5 minutos. Abrió casualmente la pesada cubierta. Observé sus manos. Observé su rostro. Vance agarró la esquina de la primera página para pasarla, pero sus dedos se detuvieron de repente. Su mano se congeló por completo en el aire. Sus ojos se clavaron en la esquina superior izquierda del documento. Luego, sus ojos se movieron rápidamente al centro, luego al pie de página. El costoso bolígrafo de oro se le resbaló de las manos. Repiqueteó fuertemente sobre la mesa de madera. Vance pasó rápidamente a la siguiente página, luego a la siguiente.
Pasaba las páginas cada vez más rápido. Su respiración cambió. La postura engreída y relajada desapareció al instante. Sus hombros se tensaron tanto que prácticamente le tocaban las orejas. El color saludable desapareció por completo de su rostro. Su costoso bronceado pareció desvanecerse allí mismo en la silla, dejándolo como un anciano enfermo y aterrorizado frente a un pelotón de fusilamiento. Miró el bloque de la firma. Miró los sellos de contabilidad forense. Miró las complejas citas de casos y el formato específico de las reconstrucciones financieras. Reconoció el trabajo. Reconoció la brutal precisión quirúrgica de los argumentos legales. Se inclinó hacia adelante, con la nariz casi tocando el papel. Susurró. La sala estaba tan absolutamente silenciosa que su susurro cruzó la tensa distancia entre nuestras mesas. Dios mío, de verdad es ella. Fue apenas un aliento, pero fue suficiente. Lo fue todo. Richard lo escuchó. Frunció el ceño profundamente. Giró la cabeza para mirar a su abogado de alto precio. Por primera vez en su larga y arrogante vida, mi padre vio a Arthur Vance perder el ritmo. Vance no estaba mirando a la jueza. Vance no estaba mirando a mi padre. Vance me estaba mirando fijamente a mí. Sus ojos estaban muy abiertos. Estaban llenos de un pánico repentino y sofocante. Me miraba como si fuera un fantasma. Me miraba como si yo fuera un depredador que acababa de cerrar silenciosamente las puertas del tribunal desde adentro. Richard se movió incómodo en su silla. La sonrisa de burla triunfante desapareció de su rostro. La confusión total la reemplazó. Miró de su aterrorizado abogado a la pila de papeles. Y luego, finalmente, volvió a mirarme a mí. Sus ojos buscaron mi rostro. Trató de encontrar a la niña asustada a la que solía someter a gritos. Trató de encontrar a la hija que siempre retrocedía para salvar el nombre de la familia. Mantuve su mirada. No parpadeé. Sentí mi pulso latir lento, calmado y constante. Estaba totalmente en paz. Richard aún no lo sabía. Estaba a punto de descubrirlo. La mujer a la que se había preparado alegremente para humillar en esta sala había desaparecido para siempre. Murió el día que la echó de la oficina y destruyó su buen nombre. Él todavía pensaba que estaba lidiando con la hija leal a la que solía controlar con vergüenza y culpa. No tenía absolutamente ninguna idea de lo que le esperaba dentro de esas 3 cajas de cartón. No crecí en una familia normal. Crecí dentro de una estructura de poder localizada. En un lugar como Oak Creek, el apellido Harrison era una llave maestra que abría todas las puertas. Era el tipo de apellido que hacía que el gerente del banco local mantuviera las pesadas puertas de cristal abiertas 1 hora después del horario comercial normal solo porque mi padre necesitaba hacer un depósito tardío. Era el tipo de apellido que hacía que los ancianos de la iglesia sonrieran un poco más y ofrecieran los bancos de la primera fila los domingos por la mañana. Siempre que mi padre entraba a una sala abarrotada, todo el consejo empresarial local se ponía de pie al unísono para estrecharle la mano. Lo llamaban el Rickenstracte de Oak Creek. Él amaba absolutamente ese título. Lo llevaba como una pesada corona de oro, y se aseguraba de que todos en nuestra casa lo pulieran a diario. Dentro de nuestra casa, las reglas nunca estaban escritas, pero estaban grabadas en los cimientos mismos. El hijo hereda el reino. La hija se encarga del trabajo sucio que nadie más quiere tocar, limpia los desastres y luego se mantiene perfectamente en silencio en un segundo plano. Ese era el orden natural e indiscutible de las cosas en el universo de mi padre. Tyler nació para estar en el centro de atención en el podio. Yo nací para barrer el suelo debajo de él y asegurarme de que el micrófono funcionara. Pero nunca fui una criatura frágil. Nunca lloré cuando las cosas se ponían difíciles. Y nunca esperé a que alguien me rescatara. Observaba. Aprendía exactamente cómo funcionaban los sistemas. Tenía una mente que gravitaba naturalmente hacia la lógica dura y los hechos concretos. Era excepcionalmente buena en el análisis de riesgos. Podía leer un contrato comercial de 300 páginas y encontrar la única laguna letal escondida en lo profundo del párrafo 42. Entendía la estructuración financiera compleja mejor que la mayoría de los banqueros.
Y lo más importante, tenía talento para detectar anomalías en conjuntos masivos de datos. Podía mirar un libro mayor corporativo desordenado y ver al instante dónde mentían los números. Usé esas habilidades específicas para construir mi ruta de escape. Después de terminar la escuela de Derecho, empaqué mis maletas y me mudé a una gran ciudad en la costa este. No quería ejercer el derecho tradicional en los tribunales. Me adentré en el intenso mundo del cumplimiento corporativo y la reestructuración de riesgos. Mi especialidad se convirtió en el análisis de fracasos empresariales. Pasaba mis días entrando en corporaciones masivas que estaban sangrando dinero rápidamente y averiguando exactamente por qué estaban muriendo. Desmontaba sus modelos financieros rotos, encontraba la podredumbre operativa profunda y reconstruía sus marcos de cumplimiento desde cero. Me sentaba frente a ejecutivos arrogantes que habían arruinado sus empresas y les mostraba exactamente dónde habían fallado. Construí una vida muy tranquila y muy exitosa para mí. Estaba lo suficientemente lejos como para creer realmente que había escapado por completo de la enorme y sofocante sombra de la familia Harrison. En el camino, me casé. No duró. El divorcio fue tranquilo, amistoso y finalizó hace unos años. Pero cuando salí de ese matrimonio, conservé su apellido. Seguí siendo Catherine Sterling. No conservé el nombre por un afecto persistente o por tener el corazón roto por mi exmarido. Lo conservé porque toda mi identidad profesional estaba construida sobre él. Cada título de abogada, cada certificación de cumplimiento corporativo, cada artículo publicado sobre evaluación de riesgos y análisis de fracasos empresariales estaba registrado a nombre de Catherine Sterling. Mi padre lo odiaba absolutamente. Lo mencionaba en cada cena festiva, con una voz que destilaba condescendencia. Decía que mantener el apellido de un matrimonio muerto era patético y débil. Incluso intentó obligar al Departamento de Recursos Humanos a poner Harrison en el correo electrónico de mi empresa cuando finalmente regresé. Pero yo conocía la verdadera razón por la que le molestaba tan profundamente. Ser una Sterling significaba que no era una Harrison. Era un recordatorio diario y legalmente vinculante de que yo existía completamente fuera de su jurisdicción. Entonces mi madre enfermó. Eleanor Harrison era el amortiguador silencioso y constante entre el enorme ego de mi padre y el resto del mundo. Cuando su salud comenzó a deteriorarse rápidamente, la empresa familiar comenzó a temblar junto a ella. Harrison Logistics Group se había expandido demasiado rápido. Mi padre y Tyler habían comprado demasiadas tierras industriales, firmado demasiados préstamos comerciales con altos intereses y habían ignorado por completo la base operativa necesaria para respaldar ese tipo de crecimiento agresivo. Se estaban ahogando en su propia ambición. Mi padre me llamó un martes por la noche, muy frío. No me pidió un favor como un padre normal. Me dio una directiva. Usó un tono de voz que implicaba que le debía mi propia existencia. Me dijo que volviera a casa por solo 6 meses. Dijo que necesitaba exactamente 6 meses para estabilizar el sistema y poder concentrarse por completo en cuidar a mi madre moribunda. Era la trampa perfecta, cebada con el deber familiar y la culpa de una hija. Empaqué mi vida independiente y conduje de regreso a Oak Creek. Realmente creía que era una misión temporal. Una hija cumpliendo con su deber durante una grave crisis familiar. La empresa era una zona de desastre absoluto. Era un caso de libro de texto de un fracaso empresarial desarrollándose en tiempo real. Me arremangué y me puse a trabajar. Pasé jornadas de 16 horas desenredando su enorme desastre. Reorganicé toda su cartera de seguros comerciales, que estaba llena de peligrosas lagunas de cobertura. Revisé cientos de contratos descuidados con proveedores y renegocié los pésimos términos que Tyler había aceptado. Salvé 3 préstamos comerciales masivos del borde absoluto del incumplimiento reestructurando sus cláusulas financieras en el último minuto. Limpié literalmente cientos de errores operativos que mi hermano había cometido simplemente porque se negaba a leer la letra pequeña o seguir las reglas básicas de cumplimiento. Construí una máquina funcional y rentable a partir de la chatarra oxidada que me entregaron. Pero los 6 meses prometidos pasaron, luego pasó un año. Cuantas más cosas arreglaba, más difícil se hacía irme. Cada vez que intentaba devolverles las riendas y empacar mis maletas, aparecía repentinamente de la nada otra crisis fabricada,
que requería mi experiencia específica y de alto nivel para resolverla. Y la parte más repugnante de todas era ver cómo mi agotador trabajo era digerido por la máquina de relaciones públicas de la familia. Cada préstamo que salvaba, cada brutal auditoría de cumplimiento que aprobaba, cada desastre financiero que evitaba silenciosamente a puerta cerrada, era hábilmente reempaquetado para el público. En las reuniones del ayuntamiento, galas de caridad y cenas de la Cámara de Comercio, mi padre le daba con orgullo palmadas en la espalda a mi hermano. Anunciaba a la sala abarrotada que Tyler estaba haciendo un trabajo absolutamente fantástico navegando la empresa a través de un trimestre económico muy difícil. Yo nunca era mencionada. Yo era el fantasma en la máquina. Era el motor invisible que hacía que el chico de oro pareciera un genio. Me tomó demasiado tiempo entender la oscura realidad de mi situación. Solía pensar que mi padre me resentía porque era mujer o porque no era su heredera elegida para el trono local. Pero, sentada en esa oscura oficina a altas horas de la noche, viendo a Tyler llevarse todo el crédito en el periódico local por una compleja estrategia de mitigación de riesgos que yo había pasado 3 semanas construyendo desde cero, la fría verdad finalmente me golpeó. Mi padre no odiaba mi talento. En realidad, dependía de él para sobrevivir. Necesitaba desesperadamente mi cerebro para evitar que su imperio colapsara. Lo único que Richard Harrison realmente odiaba era el hecho de que mi talento existiera completamente fuera de su control directo. No me trajo de vuelta solo para arreglar su empresa. Me trajo de vuelta para quebrar mi independencia. Quería ser dueño de mi mente exactamente de la misma manera que era dueño de esos enormes almacenes logísticos en la autopista 9. Quería consumir mi identidad hasta que no quedara nada más que una herramienta útil para el legado Harrison. La sangre de Harrison Logistics Group era hormigón, acero y fondos gubernamentales de ayuda para desastres. Operábamos en un sector muy específico y altamente lucrativo. Comprábamos enormes extensiones de terrenos industriales baratos, desarrollábamos extensos almacenes logísticos y presentábamos agresivamente ofertas en proyectos de reurbanización posteriores a huracanes a lo largo de la costa este. En esa industria específica, la construcción física era solo el 20% del trabajo real. El otro 80% consistía en navegar por un laberinto brutal y sofocante de regulaciones federales, permisos ambientales estatales y códigos fiscales municipales donde fluían enormes flujos de dinero público y privado. Le seguían montañas de papeleo complejo. Antes de que yo regresara a Oak Creek, la empresa se estaba ahogando en ese papeleo. Estaban perdiendo licitaciones porque sus divulgaciones financieras eran un completo desastre. Yo fui quien detuvo la hemorragia. Me encerré en una sala de conferencias sin ventanas durante 14 horas al día y construí desde cero un marco de cumplimiento interno a prueba de balas. Diseñé rigurosos protocolos de auditoría. Estandaricé nuestro proceso de investigación de proveedores. Gracias a mi arquitectura, la empresa de repente calificó para subvenciones federales masivas de reurbanización. Aseguramos líneas de crédito comercial multimillonarias a tasas de interés increíblemente bajas. Logramos exenciones fiscales estatales que le ahorraron a la empresa cientos de miles de dólares por trimestre. Naturalmente, al final del año fiscal, mi padre se paró a la cabeza de la mesa de la sala de juntas, levantó una copa de bourbon caro y orgullosamente acreditó todas y cada una de esas victorias financieras a Tyler. A mi hermano le encantaban los aplausos. Prosperaba con la adrenalina de cerrar un gran trato y el prestigio de estrechar la mano de los senadores estatales. Lo que odiaba absolutamente era el proceso lento y meticuloso de hacer las cosas legalmente. Despreciaba ser supervisado. Veía mi marco de cumplimiento no como un escudo que protegía a la empresa, sino como un molesto obstáculo que frenaba su ambición personal. Tyler comenzó a encontrar formas creativas de eludir mi sistema. Empezó con algo pequeño. Me di cuenta de que varios proveedores nuevos de paisajismo y limpieza de terrenos se habían incorporado sin completar las verificaciones financieras de antecedentes obligatorias. Eran empresas fantasma, proveedores de patio trasero establecidos por sus compañeros de bebida para atrapar el dinero sobrante de nuestros enormes presupuestos de construcción. Luego noté las estructuras de pago. Tyler estaba dividiendo intencionalmente grandes facturas de proveedores en grupos más pequeños de pagos distintos.
Estaba autorizando transferencias bancarias justo por debajo del umbral federal de informes de $10,000 para evitar activar alertas bancarias automáticas y revisiones de cumplimiento interno. En el mundo de las finanzas corporativas, a eso le llamamos estructuración. A los ojos del gobierno federal, es una enorme bandera roja de fraude. Comencé a indagar más profundamente en los archivos digitales. Fue entonces cuando encontré el primer documento falsificado. Era una factura rutinaria de autorización de pruebas de suelo para un nuevo desarrollo de almacenes en el límite del condado. La factura tenía un sello de aprobación extraño e irregular. Abrí el registro de enrutamiento digital. Se me heló la sangre. Justo ahí, en la parte inferior de la pantalla, mirándome fijamente, estaba mi propia firma electrónica. El sistema registraba que yo había revisado y aprobado personalmente la autorización a las 11 de un martes por la noche. Yo nunca había abierto esa carpeta de proyecto en particular. Nunca había visto esa factura en mi vida. Revisé otro archivo, luego otro. Mi firma digital estaba estampada en docenas de pagos acelerados que eludían por completo mi departamento. Inmediatamente imprimí los registros y entré directamente en la oficina de la esquina de Tyler. Dejé caer los papeles sobre su escritorio de cristal y exigí una auditoría forense independiente y completa de todo el sistema de pagos. Tyler ni siquiera se inmutó. Solo se rió. Se reclinó en su silla de cuero, arrojó su bolígrafo sobre el escritorio y culpó suavemente a toda la discrepancia de un fallo técnico en la reciente migración del software de contabilidad. Dijo que el sistema debía de haber poblado automáticamente mi bloque de firma durante la transferencia del servidor. Estaba mintiendo, y ambos lo sabíamos. Le dije que los fallos de software no autorizan transferencias bancarias específicas a subcontratistas no investigados a las 2 de la mañana. Antes de que Tyler pudiera inventar otra mentira, mi padre entró a la oficina. Cerró la pesada puerta de roble detrás de él. Miró los registros impresos sobre el escritorio. Luego me miró a mí. Su expresión se endureció en una máscara familiar de decepción paternal. No preguntó qué eran los documentos. No preguntó por qué estaba molesta. Simplemente quería que el conflicto terminara para que la máquina pudiera seguir moviéndose. Me dijo que bajara la voz. Dijo que estaba exagerando por un descuido administrativo menor. Cuando me defendí, señalando las graves responsabilidades legales de los documentos de cumplimiento falsificados, me cortó por completo. Se acercó, invadiendo mi espacio personal, y bajó la voz a un registro de mando peligroso. No actúes como un abogado externo, dijo. Eres familia. Esa única frase fue la llave maestra psicológica de toda su operación. Era el arma definitiva de silencio. Siempre que exigía estándares profesionales, siempre que señalaba una flagrante violación de la ley, me echaban la palabra familia en la cara. Estaba diseñado para hacerme sentir desleal. Tenía la intención de torcer mi ética profesional hasta convertirla en una traición personal. Exigían la rigurosa experiencia de una abogada corporativa muy bien pagada. Pero esperaban la obediencia ciega e incuestionable de una hija silenciosa. Querían los beneficios de mi cerebro sin la fricción de mi conciencia. Salí de la oficina esa tarde con una comprensión enfermiza. La podredumbre no solo se limitaba a nuestros servidores internos. Si Tyler estaba adjuntando mi firma electrónica a facturas nacionales, ¿en qué más estaban poniendo mi nombre? Pasé las siguientes 48 horas duplicando secretamente los servidores de correo electrónico saliente. Necesitaba ver exactamente qué se estaba enviando a nuestros socios financieros externos. Me senté en mi oscuro apartamento, bebiendo café negro, analizando miles de archivos adjuntos encriptados. La verdad que descubrí era mucho peor que un pequeño desfalco o una contratación perezosa. Mi padre y mi hermano estaban utilizando mi reputación profesional, ganada con tanto esfuerzo, como un escudo a prueba de balas. Cada solicitud de crédito enviada a los bancos regionales, cada evaluación de riesgo enviada a nuestros corredores de seguros comerciales, cada oferta presentada a la Junta de Desarrollo Estatal presentaba de manera destacada mis credenciales. Estaban aprovechando explícitamente mi historial intachable como oficial de cumplimiento corporativo para asegurar fondos para proyectos que eran fundamentalmente tóxicos. Los bancos confiaban en el Harrison Logistics Group únicamente porque Catherine Sterling figuraba como la principal garante del cumplimiento normativo.
Mi nombre era lo único que hacía que su dinero sucio pareciera limpio. La pieza final y aterradora del rompecabezas encajó a altas horas de la noche de un viernes. Estaba revisando un paquete de préstamo garantizado para un masivo centro logístico de múltiples fases planeado cerca de la orilla del río. Era la joya de la corona absoluta de la estrategia de expansión de mi padre. Pero la tierra debajo del sitio propuesto era altamente inestable. Era un antiguo vertedero químico que requería millones de dólares en remediación ambiental obligatoria antes de que una sola pala pudiera tocar la tierra. La responsabilidad era astronómica. Si la filtración química llegaba al suministro de agua cercano, las multas federales resultantes llevarían a la empresa a la bancarrota de la noche a la mañana. Adjunto a la última página de la garantía del préstamo había un certificado formalizado de cumplimiento ambiental. Afirmaba falsamente que toda la remediación preliminar del suelo se había completado con éxito de acuerdo con los estrictos estándares federales. Y justo en la parte inferior de ese documento fraudulento y altamente ilegal estaba mi firma electrónica verificada. Mi estómago se retorció violentamente. El aire en mi pequeño apartamento de repente se sintió demasiado fino para respirar. El zumbido del servidor de la computadora sonaba como un reloj que hace tic-tac. Esta ya no era una historia sobre un padre narcisista que se niega a compartir el protagonismo con su hija capaz. Esto ya no se trataba de un hermano perezoso que tomaba atajos para parecer exitoso. Esta era una conspiración criminal completamente elaborada y meticulosamente planificada. No solo estaban robando mi trabajo. Estaban armando mi identidad de manera activa. Sabían que el proyecto de la orilla del río era una bomba de tiempo tóxica. Sabían que la empresa estaba muy sobreendeudada y ahogándose en pasivos ocultos. Me habían designado intencionalmente como el rostro limpio y altamente acreditado de sus apuestas más peligrosas. Estaban construyendo silenciosamente un rastro de papel hermético que apuntaba directamente a mi escritorio. Cuando los reguladores ambientales finalmente llegaran con sus kits de prueba, cuando los bancos se dieran cuenta de que la garantía de la tierra no valía absolutamente nada, cuando todo el frágil imperio colapsará inevitablemente bajo el peso de su propio y asombroso fraude. Richard y Tyler simplemente se irían. Fingirían ignorancia. Entregarían a las autoridades federales mis certificados de cumplimiento firmados digitalmente. Se harían las víctimas trágicas de una oficial de cumplimiento rebelde y mentalmente inestable que le había ocultado la verdad a su propia familia confiada. Me senté en la oscuridad y miré la brillante pantalla de la computadora. La trampa no había sido construida con cables de acero o cadenas pesadas. Había sido construida con correos electrónicos corporativos, firmas digitales falsificadas y declaraciones armadas de lealtad familiar. Habían pasado los últimos 2 años preparándome para que yo asumiera la culpa de sus masivos delitos. Pensaban que habían atrapado a una hija leal y obediente que silenciosamente aceptaría la culpa para salvar el nombre de la familia. Pensaban que mi sentido del deber anularía mi instinto de conservación. Estaban completamente equivocados. Habían atrapado a una mujer que se ganaba la vida destruyendo estructuras corporativas corruptas de adentro hacia afuera. Y me acababan de dar acceso completo a todo su plano estructural. Seguí el rastro digital lejos de los certificados de cumplimiento fraudulentos y hacia los activos físicos reales de la empresa. Necesitaba ver exactamente a dónde iba el dinero limpio mientras los pasivos tóxicos se amontonaban en mi escritorio. Extraje las escrituras del masivo parque logístico frente al río y de la extensa cartera de almacenes en el interior. Conocía estas propiedades íntimamente. Había pasado innumerables noches sin dormir negociando con acreedores regionales agresivos, reestructurando tasas de interés y reescribiendo cláusulas operativas solo para evitar que esos edificios específicos fueran ejecutados. Los había salvado de la liquidación total en 3 ocasiones diferentes. Cuando abrí los archivos del registro estatal, el aire abandonó mis pulmones. Las propiedades ya no pertenecían a la principal entidad corporativa Harrison. Habían sido desviadas silenciosa y sistemáticamente. Fueron transferidas a través de una serie de complejos acuerdos de fideicomiso a una compañía de responsabilidad limitada recién formada. Saqué los documentos de constitución de la nueva entidad. El único miembro administrador propietario del 100% de las acciones con derecho a voto y los derechos de beneficio era Tyler. Años atrás, cuando volví a Oak Creek, mi padre me hizo una promesa muy específica.
Nos sentamos en el porche trasero de la propiedad familiar mirando el césped bien cuidado. Me miró fijamente a los ojos y me dijo que si reestructuraba con éxito la enorme deuda corporativa y salvaba a la empresa de la bancarrota, recibiría una participación de capital a largo plazo y permanente en la cartera comercial. Me prometió una pieza estructural real del legado que yo estaba construyendo. Pero al mirar los datos fríos y duros en el registro estatal, vi la verdad absoluta. Cada promesa verbal se había evaporado en el segundo exacto en que se secó la tinta de los préstamos bancarios reestructurados. Fui completamente borrada de la riqueza que había salvado con mis propias manos. No solo querían mi trabajo. Querían asegurarse de que nunca fuera dueña de un solo ladrillo del imperio que evité que se desmoronara. El golpe emocional más profundo llegó 2 noches después. Fue la cena anual de la Asociación de Empresas del Condado que se llevó a cabo en el club de campo más caro de la región. Fue un evento fastuoso y exagerado. Cientos de ejecutivos locales, políticos, miembros de la junta y banqueros llenaron el gran salón de baile, bebiendo vino caro y dándose palmaditas en la espalda. Mi padre se paró en el podio principal bajo los brillantes focos. Levantó su copa de cristal ante la sala abarrotada. No habló de las casi quiebras. No mencionó las graves fallas de cumplimiento ni las brutales auditorías a las que apenas habíamos sobrevivido. En cambio, miró directamente a mi hermano sentado en la mesa principal. La voz de mi padre resonó por los altavoces, llamando a Tyler el arquitecto brillante y visionario del crecimiento financiero más fuerte en la historia de nuestra empresa. Toda la sala estalló en aplausos masivos y atronadores. Los banqueros que habían amenazado con apoderarse de nuestros activos apenas un año antes ahora estaban de pie aplaudiendo a mi hermano. Luego, casi como una idea de último momento, mi padre señaló vagamente en mi dirección al final de la mesa. Sonrió con una sonrisa tensa e increíblemente condescendiente. Le dijo a la multitud adinerada que yo era su hija, que había vuelto a casa para ayudar y que siempre fui muy buena con el papeleo. Buena con el papeleo. Fue una castración pública deliberada de mi identidad profesional. Redujo años de ingeniería financiera forense de alto nivel a la imagen de una secretaria callada archivando recibos. Miré al otro lado de la mesa a mi madre. Eleanor estaba sentada en su silla de ruedas, su respiración era superficial, su delgado cuerpo envuelto fuertemente en un pesado chal de lana. Sus ojos se encontraron con los míos a través del ruido de la multitud aplaudiendo. Sus ojos estaban llenos de una tristeza profunda y agonizante. Sabía exactamente lo que estaba haciendo su marido. Conocía todo el alcance de su crueldad y su robo. Lo había visto hacérselo a otros durante décadas. Pero su cuerpo estaba fallando rápidamente, y simplemente no le quedaba la fuerza física ni mental para enfrentarlo. Me dio una mirada de pura e impotente disculpa. Y luego miró lentamente hacia otro lado, mirando fijamente su plato de porcelana intacto. La cuchillada fatal final giró más tarde esa misma semana. Estaba revisando una pila separada de archivos de contingencia en la sala de archivos físicos cuando encontré un documento notariado enterrado dentro de una carpeta manila mal etiquetada. Era un acuerdo de garantía financiera personal. Estaba adjunto directamente al Fondo de Contingencia de Remediación Ambiental para el antiguo sitio del almacén químicamente comprometido. Este documento iba mucho más allá de una firma electrónica falsificada en un certificado de cumplimiento. Este trozo de papel me obligaba legal y personalmente a cubrir el costo total de la limpieza tóxica si los fondos de desarrollo corporativo se agotaban. Mi nombre, mis cuentas bancarias personales, mis salarios futuros y todo mi sustento profesional estaban legalmente pignorados contra millones de dólares en posibles multas federales por contaminación. Marché directamente a la suite ejecutiva con el documento físico temblando en mi mano. Entré en la oficina de mi padre y exigí una explicación completa. Richard ni siquiera se inmutó. No levantó la voz. Se quitó tranquilamente sus gafas de lectura, las colocó sobre su protector de escritorio de cuero y juntó las manos. Me miró con la expresión aburrida de un hombre que explica un concepto básico a un niño lento. Me dijo que era simplemente una medida temporal. Afirmó que los bancos requerían un garante personal limpio y libre de cargas para cumplir con un estricto plazo de presentación trimestral y que Tyler ya estaba sobreextendido en otras garantías. Luego, su voz bajó una octava, volviéndose fría e increíblemente dura. Me miró con ojos calculadores y me recordó mi lugar.
Dijo que la familia me había acogido generosamente cuando regresé arrastrándome a la ciudad después de mi matrimonio fracasado. Dijo que me habían dado un propósito y un salario cuando mi vida personal se estaba desmoronando. Se inclinó hacia adelante y declaró que finalmente era hora de que yo pagara mi deuda con la familia. Deslizó un costoso bolígrafo de oro sobre el escritorio pulido. Me dijo que firmara la confirmación retroactiva y dejara de ser tan dramática. Miré el bolígrafo. Miré al hombre que compartía mi sangre. Al darme cuenta de que con gusto me arrojaría a una prisión federal solo para salvar unos cuantos acres de tierra envenenada, me negué a tocar el bolígrafo. Me di la vuelta y salí de la habitación sin decir una sola palabra. Su represalia fue increíblemente rápida y absolutamente total. Cuando llegué al edificio corporativo a la mañana siguiente a las 8, mi tarjeta llave electrónica parpadeó en rojo fijo. Las pesadas puertas de seguridad de cristal permanecieron cerradas. Regresé a mi auto bajo la lluvia e intenté iniciar sesión en el servidor virtual de la empresa desde mi computadora portátil. Mis credenciales de acceso administrativo habían sido completamente borradas. La pantalla simplemente decía acceso denegado. 10 minutos después, un mensajero de seguridad privada llamó a la ventana de mi auto. Me entregó un recibo y exigió que entregara de inmediato mi teléfono móvil y la computadora portátil emitidos por la empresa. En el lapso de 24 horas, fui completamente separada del mismo sistema que yo había construido. Al mediodía, un grueso sobre legal fue deslizado por debajo de la puerta principal de mi pequeño apartamento. Era un paquete de indemnización integral redactado meticulosamente por Arthur Vance. Los términos dentro del documento eran legalmente repugnantes. Si quería recibir 2 escasos meses de gastos básicos de manutención, tenía que firmar una cláusula admitiendo explícitamente graves errores administrativos y negligencia grave en el departamento de cumplimiento. El paquete también incluía un acuerdo de confidencialidad férreo que me amordazaría legalmente por el resto de mi vida natural. Estaban tratando de obligarme a comprar mi propio silencio firmando una confesión falsa. Si lo firmaba, les entregaría voluntariamente el arma cargada exacta que necesitaban para culparme del fraude ambiental. Pero el verdadero horror sofocante de su plan no fue el despido, las puertas cerradas o las agresivas amenazas legales. La verdadera conmoción fue lo rápido y perfectamente que armaron a toda la ciudad en mi contra. Para el viernes por la noche, una única narrativa perfectamente sincronizada había inundado las calles de Oak Creek. No tuve que leer el periódico local para escucharla. La sentí en todas partes. Escuché los susurros en el supermercado. Vi las miradas críticas en la gasolinera. Richard y Tyler habían sembrado la historia con precisión quirúrgica a través de su vasta red de amigos del club de campo y ancianos de la iglesia. El pueblo zumbaba con la trágica y lastimosa noticia sobre la hija de los Harrison. La gente susurraba que me había vuelto peligrosamente inestable. Decían que la presión del trabajo había roto por completo mi frágil mente. Afirmaban que todavía estaba amargada actuando por mi divorcio. La historia que se tragaron entera fue que había arruinado por completo los archivos corporativos por pura incompetencia histérica, causado daños financieros masivos a mi generoso padre y luego simplemente me había escapado cuando fui confrontada con mis enormes errores. No solo querían tomar mi dinero y mi trabajo. Querían reescribir la historia por completo. Necesitaban destruir públicamente mi credibilidad de manera tan exhaustiva que si alguna vez intentaba ponerme de pie y decir la verdad sobre sus masivos fraudes financieros, sonaría como nada más que una mujer loca y amargada en busca de una pequeña venganza. Me dejaron sin ingresos, sin representación legal y con una reputación arruinada en un pueblo que adoraba el mismo suelo por el que ellos caminaban. Esperaban una tormenta. Mi padre y mi hermano construyeron toda su estrategia bajo la suposición de que reaccionaría como un animal herido. Esperaron a que yo golpeara las pesadas puertas de cristal de la sede corporativa. Esperaron a que llamara al periódico local y gritara sobre las enormes injusticias que había sufrido. Anticipaban correos de voz llenos de lágrimas y mensajes de texto furiosos exigiendo una explicación. En cambio, no les di absolutamente nada. Corté el cordón. Desaparecí por completo de su radar emocional. No llamé. No escribí. Empaqué mis pertenencias personales restantes en el maletero de mi auto y me alejé sin mirar atrás por el espejo retrovisor.
Necesitaba un lugar para reagruparme, un búnker donde su influencia no pudiera alcanzarme. Lo encontré directamente encima de la antigua farmacia independiente en las afueras del pueblo. Era un apartamento diminuto y con corrientes de aire, con pintura descascarada y tuberías que gemían cada vez que soplaba el viento. El alquiler era de exactamente $450 al mes. Para sobrevivir al impacto inicial de no tener ingresos, liquidé los pocos artículos caros que poseía. Vendí un collar de diamantes que mi exmarido me había regalado para nuestro 5º aniversario. Empeñé un reloj vintage que había comprado con mi primer gran bono corporativo. Conseguí suficiente dinero en efectivo para mantener las luces encendidas y comprar comestibles durante al menos 8 meses. No le pedí un préstamo a ni una sola persona en Oak Creek. Me negué a darle a mi familia la satisfacción de verme rogar. 3 semanas después de mudarme al apartamento encima de la farmacia, mi madre falleció. Su muerte fue silenciosa, un desvanecimiento lento que reflejaba cómo había vivido sus últimos años dentro de esa enorme propiedad. Asistí al funeral, de pie en el mismo borde del cementerio, muy lejos de la primera fila donde mi padre y Tyler interpretaban los papeles del patriarca afligido y el hijo hermoso. Me fui antes de la oración final. 2 días después, un abogado testamentario me envió un grueso sobre Manila. Adentro había una pequeña llave de candado de latón y un papel que detallaba un contrato de arrendamiento de una unidad de almacenamiento climatizada en la carretera. La unidad estaba registrada únicamente a nombre de mi madre. Conduje hasta las instalaciones a altas horas de la noche. Esperaba encontrar viejos álbumes de fotos, recuerdos de la infancia o tal vez su colección de porcelana antigua que mi padre odiaba mirar. Deslicé la puerta de metal hacia arriba. La bombilla del techo parpadeó y se encendió. No había recuerdos sentimentales adentro. No había porcelana. La pequeña habitación estaba apilada desde el suelo hasta el techo con contenedores de plástico resistente, cajas de archivo fuertemente atadas y varios archivadores de metal. Era un archivo. Mi madre nunca había sido una rebelde. Nunca levantó la voz en la cena y nunca desafió abiertamente a mi padre cuando él aplastaba verbalmente a la gente para salirse con la suya. Pero no era ciega. Sabía exactamente con quién estaba casada. Entendía su aterrador hábito de hacer una promesa por la mañana y negarla por completo por la tarde. Sabía que él vivía su vida reescribiendo la realidad para adaptarla a sus necesidades. Así que, en el silencio total de su largo matrimonio, se convirtió en una historiadora meticulosa, acumuló la verdad. Lo guardó todo, operando como un fantasma, preparándose para el inevitable día en que los hechos reales tendrían que ser probados. Me senté en el frío suelo de concreto y comencé a abrir las cajas. El gran volumen de datos sin procesar era asombroso. Encontré cadenas de correos electrónicos que databan de casi una década atrás. Encontré libretas de reuniones escritas a mano detallando discusiones extraoficiales de la junta directiva. Había gruesos montones de pólizas de seguros sin editar y contratos de proveedores originales antes de que Tyler tomara un marcador negro para tachar los términos. Y lo más importante, encontré una pequeña caja de seguridad impermeable que contenía 4 discos duros externos. Conecté el primer disco a mi computadora portátil. El disco contenía cientos de horas de archivos de audio en bruto. Eran grabaciones digitales de conferencias telefónicas corporativas internas. Hice clic en un archivo fechado aproximadamente 7 meses antes, justo en el momento en que el masivo desarrollo del almacén frente al río se expandía agresivamente. El audio era nítido. Escuché la voz de mi padre aguda y autoritaria. Lo escuché ordenar explícitamente al Departamento de Finanzas que impulsara inmediatamente millones de dólares en pagos a proveedores secundarios a través del sistema. Escuché a un contador subalterno afirmar nerviosamente que los auditores externos aún no habían revisado los perfiles de riesgo específicos para esas cuentas. Mi padre interrumpió al contador, exigiendo que las transferencias electrónicas se realizaran antes de que se pusiera el sol, afirmando específicamente que necesitaban enterrar las facturas antes de que el equipo de auditoría llegara el lunes siguiente. Escuché las grabaciones hasta que salió el sol. Esto ya no era solo mi palabra contra la de ellos. Esto no era una vaga disputa moral sobre una hija siendo tratada injustamente por una familia patriarcal. Esto era una prueba dura e innegable de fraude sistémico y deliberado. Los documentos y archivos de audio en la bóveda secreta de mi madre no solo mostraban incidentes aislados de mal juicio.
formaban un patrón cohesivo e innegable de comportamiento criminal. Podía tomar estas piezas y construir un modelo tridimensional perfecto de engaño corporativo que cualquier juez reconocería al instante. Mi madre me había dado la munición exacta que necesitaba para derribar el imperio. A medida que profundizaba en los archivos de correspondencia legal, me di cuenta de algo increíblemente revelador sobre Arthur Vance. El legendario e invicto abogado corporativo era fundamentalmente ciego. Encontré las versiones preliminares de los paquetes legales que mi padre y Tyler habían presentado a su costosa firma. Nunca le habían mostrado a Vance los datos en bruto y sin editar. Nunca le habían revelado las transferencias de propiedad antedatadas o los certificados de cumplimiento ambiental falsificados. Solo le entregaban las versiones saneadas y fuertemente depuradas del historial de la empresa. Vance estaba defendiendo agresivamente una ilusión. Estaba marchando a la batalla totalmente inconsciente de las enormes minas terrestres que sus propios clientes habían enterrado en el campo. Esa comprensión específica cristalizó toda mi estrategia. Podría haber llevado esos discos duros directamente a la Junta Reguladora Estatal. Podría haber dejado las grabaciones de audio en el escritorio de un periodista de investigación hambriento y haber visto arder a la familia Harrison en la primera plana del periódico dominical. Pero un escándalo mediático era demasiado desordenado. Dejaba espacio para el giro de las relaciones públicas. Le permitía a mi padre interpretar a la víctima de una hija vengativa. No, quería algo mucho más permanente. Quería atraparlos dentro del mismo sistema que creían controlar. Quería obligarlos a dar una declaración jurada bajo pena de perjurio y dejar que ellos construyeran su propia horca. Iba a utilizar los estrictos estándares probatorios que ellos esgrimían contra otros para aplastarlos por completo. Cerré la última caja y aseguré la unidad de almacenamiento. El aire fresco de la mañana me golpeó en la cara mientras caminaba de regreso a mi auto. Sentí un cambio fundamental dentro de mi pecho. Era la muerte absoluta de la esperanza. Durante 41 años, una pequeña y patética parte de mí siempre había querido la aprobación de mi padre. Había trabajado hasta los huesos, esperando que finalmente me viera, me respetara y me amara. Esa parte de mí estaba ahora completamente muerta. Ya no me importaba ser amada. Ya no me importaba la lealtad familiar. Conduje de regreso al pequeño apartamento encima de la farmacia, me senté en mi escritorio y abrí un archivo legal en blanco. Solo pensaba en una cosa. Iba a construir una fortaleza de evidencia tan densa y tan letal que absolutamente nadie en Oak Creek podría jamás distorsionarla. La supervivencia requiere capital. La guerra requiere un suministro interminable de él. Mi fondo de emergencia era finito, y necesitaba una fuente de ingresos que existiera completamente fuera de las fronteras asfixiantes de mi condado de origen. No podía arriesgarme a que mi padre rastreara mis finanzas a través de la red bancaria local. Levanté mi teléfono y marqué un número al que no había llamado en más de 4 años. Llamé a Victoria Brooks. Victoria fue mi antigua jefa allá en la ciudad. Era una mujer hecha de ángulos afilados, trajes a medida e instintos aún más afilados. Ahora era socia principal en Blackwood y Stone. Blackwood y Stone no era un bufete de abogados cortés y estándar. Eran una unidad de guerra corporativa de élite. Se especializaban en el manejo de fraudes corporativos masivos, reestructuración de deuda comercial compleja y disputas crueles por el control de las juntas. Eran las personas a las que contratabas cuando millones de dólares desaparecían en la oscuridad y necesitabas a alguien despiadado para arrancar las tablas del suelo corporativo y encontrar a las ratas. Victoria contestó al segundo timbre. No le hice perder su valioso tiempo con una llorosa historia emocional de fondo. Le expuse los huesos desnudos de mi situación actual. Le dije que estaba completamente incomunicada, enfrentando agresivas amenazas legales y preparándome para desmantelar un monopolio local fuertemente arraigado desde cero. Le pregunté si tenía trabajo remoto de desbordamiento para un contratista forense independiente. Victoria escuchó en silencio. No ofreció una sola palabra de consuelo fácil. No expresó lástima ni indignación en mi nombre. Dejó pasar un segundo largo y pesado antes de finalmente hablar. Me hizo una pregunta simple y cortante. ¿Quieres que te mimen o quieres ganar un caso genuinamente difícil? Le dije que quería ganar. Me contrató en el acto.
Me convertí en un agente fantasma para Blackwood y Stone. Me senté en la pequeña y desvencijada mesa de madera en mi apartamento lleno de corrientes de aire y transformé mi espacio vital aislado en un centro de comando forense táctico. Victoria me enviaba archivos digitales fuertemente encriptados de masivas disputas corporativas que ocurrían a 3 estados de distancia. Mi vida se convirtió en una clase magistral de disciplina extrema y castigadora. No resurgí de las cenizas como un hermoso pájaro mítico. Me abrí camino de regreso a la superficie con pura e implacable labor manual. Cada día comenzaba exactamente a las 5 de la mañana. Me ponía mis zapatillas y corría 6 millas por las calles oscuras y heladas del pueblo. Pasaba por los restaurantes locales donde los hombres se sentaban a beber café barato y creían por completo en las crueles mentiras que mi familia les vendía. El agotador cansancio físico quemaba la ansiedad persistente. Dejaba mi mente completamente clara, afilada y totalmente fría. A las 7, estaba sentada en mi escritorio. Pasaba las siguientes 10 horas haciendo análisis estructurales profundos para Victoria. Auditaba enormes y enrevesadas carteras de préstamos comerciales. Rastreaba cadenas de pagos ocultas a través de densas capas de sociedades holding extraterritoriales. Déjenme explicarles exactamente qué significa analizar una cadena de pagos corrupta. No es solo mirar un extracto bancario. Es construir el perfil psicológico de un criminal de cuello blanco. Tienes que entender por qué se movió una cantidad específica aparentemente aleatoria un martes por la tarde. Tienes que mirar los metadatos digitales adjuntos a la transferencia electrónica. Tienes que encontrar la mano invisible que presionó el botón. Pasé semanas mirando monitores brillantes hasta que me ardieron los ojos. Rastreé dólares fantasmas mientras rebotaban de un desarrollador principal a una empresa fantasma y luego finalmente a una cuenta fiduciaria no listada. Construí mapas digitales enormes y en expansión que exponían estructuras ilegales de propiedad cruzada. Limpié miles de líneas de código de servidor buscando registros de firmas electrónicas manipuladas en demandas financieras de alto riesgo. Estaba haciendo exactamente el mismo tipo de cacería forense que necesitaba hacer para mi propio caso inminente, pero me pagaban $250 la hora por hacerlo para otra persona. Deposité mi primer cheque de pago de Blackwood y Stone en una cuenta comercial offshore completamente nueva y altamente segura. Ver esas 5 cifras golpear el libro mayor no fue un momento de celebración. Fue un momento de puro alivio táctico. Finalmente tenía mi cofre de guerra. Cuando el sol se ponía, el trabajo por contrato terminaba y mi preparación de guerra personal comenzaba oficialmente. Bebía otra olla de café negro y pasaba las siguientes 6 horas estudiando. No me limitaba a repasar pasivamente la teoría legal general. Memoricé quirúrgicamente los códigos de procedimiento civil del Estado. Estudiar la ley procesal estatal es como estudiar la anatomía de una ametralladora. No solo aprendes lo que hace. Aprendes exactamente cómo desarmarla y volver a armarla con los ojos vendados en la oscuridad. Memoricé las estrictas reglas con respecto a la fase de descubrimiento probatorio. Aprendí los mecanismos legales precisos requeridos para obligar a la producción de documentos corporativos ocultos. Practiqué la redacción de citaciones que eran tan agresivamente precisas y legalmente sólidas que absolutamente ningún juez podría desestimarlas. Leí innumerables fallos de apelación recientes sobre la admisibilidad de metadatos y evidencia de servidores electrónicos. Y lo más importante, estudié el brutal arte psicológico de la estrategia de interrogatorio. Aprendí exactamente cómo acorralar a un testigo hostil en el estrado usando nada más que el peso aplastante de su propio rastro de papel contradictorio. Trabajaba hasta las 2 de la mañana, dormía 3 horas inquietas y luego me despertaba en la oscuridad para correr de nuevo. Durante este agotador periodo de aislamiento, presenté los documentos necesarios ante el Colegio de Abogados del Estado y las juntas contables nacionales. Reactivé por completo todas y cada una de las licencias profesionales y certificaciones financieras que poseía. Las registré todas limpiamente bajo mi nombre legal completo, Catherine Sterling, en mi ciudad natal. Ese nombre específico no significaba absolutamente nada allí. Solo era un blanco para los chismes del club de campo. Pero allá afuera en el mundo más amplio y altamente competitivo de las disputas comerciales de alto nivel, ese nombre estaba comenzando lentamente a significar algo completamente diferente. El punto de inflexión masivo ocurrió a fines de la temporada de otoño.
Victoria me asignó a un caso masivo e increíblemente tóxico de reestructuración de deuda con sede en Raleigh. Un gran desarrollador de propiedades comerciales estaba tratando activamente de declarar la bancarrota y limpiar más de $40 millones en deuda no garantizada. Sus abogados defensores eran agresivos, increíblemente caros y extremadamente seguros de su posición. Habían enterrado con éxito los activos ocultos de su cliente bajo una enorme montaña de transferencias de filiales complejas y aparentemente legales. El equipo legal de Blackwood y Stone estaba chocando contra un sólido muro de ladrillos en los tribunales. Tomé el historial financiero completo del desarrollador y lo analicé hasta el nivel molecular absoluto. Pasé 90 horas seguidas comparando las fechas de su libro mayor interno con las evaluaciones de impuestos a la propiedad del condado. Eventualmente, encontré la falla letal oculta. Descubrí una ventana de 14 días donde las sociedades filiales tenedoras técnicamente no existían legalmente, lo que significaba que las transferencias masivas de activos eran legalmente nulas desde el momento en que se firmaron. Escribí un análisis forense de 40 páginas detallando exactamente cómo el desarrollador cometió fraude de quiebra sistemático. Mi análisis fue una obra maestra de contabilidad letal. No usé adjetivos agresivos. No usé un lenguaje emocional ni emití juicios morales. Usé matemáticas frías, duras e innegables. Construí una línea de tiempo cronológica tan hermética que dejó a la defensa contraria con absolutamente cero margen de maniobra. Victoria llevó mi análisis impreso a la conferencia de conciliación final en Raleigh. Dejó caer mi informe sobre la mesa de caoba pulida. La defensa, un equipo de 20 abogados corporativos experimentados, leyó mis hallazgos y se retiró por completo en 2 horas. Se rindieron. La noticia viaja increíblemente rápido en la pequeña y cerrada comunidad de litigios comerciales. La gente empezó a preguntarle a Victoria quién exactamente había encontrado la falla estructural en el caso de Raleigh. Ella les dio mi nombre completo. Casi de la noche a la mañana, mi nombre comenzó a circular en silencio entre los abogados comerciales de primer nivel y los expertos forenses financieros de todo el estado. Empezaron a buscar activamente mis servicios de consultoría independiente para resolver sus propios casos imposibles. Ese caso específico en Raleigh me enseñó la lección más vital de toda mi carrera. Cambió fundamentalmente la forma en que veía la inminente batalla legal con mi propia familia. Finalmente me di cuenta de que la persona más peligrosa en un tribunal nunca es la que grita más fuerte. Nunca es el hombre con el traje a medida más caro o la mayor reputación local. La persona verdaderamente peligrosa es la profesional callada sentada en la mesa que sabe exactamente qué trozo específico de papel hará que el oponente más ruidoso pierda la voz por completo. Mientras yo estaba fuera construyendo esta letal nueva realidad, mi padre estaba sentado en su lujosa oficina climatizada, fumando un puro caro, creyendo firmemente que yo estaba luchando por pagar mi factura de calefacción de invierno. Creía que el aislamiento total eventualmente quebraría mi espíritu. Creía que la pobreza y la vergüenza social me obligarían a rendirme. Me imaginaba llorando en una habitación oscura, totalmente desesperada por su perdón y una pequeña mesada. Estaba completamente ajeno al monstruo que había creado inadvertidamente. No me estaba muriendo de hambre. Me estaba perfeccionando. Estaba despojándome sistemáticamente de cada debilidad, cada onza de sentimentalismo emocional y cada rastro restante de la hija obediente y desesperada que él una vez conoció. Me estaba forjando en el tipo exacto de profesional implacable ante la cual los abogados veteranos revisan 2 veces sus propios archivos antes de atreverse a subestimarla. Mi venganza no iba a comenzar con una repentina y desordenada explosión de ira. No iba a ser un enfrentamiento dramático y a gritos en su jardín perfectamente cuidado. Iba a ser una ejecución silenciosa y altamente metódica. Estaba elevando mis propias capacidades a un nivel tan extremo que los hombres que me habían aplastado casualmente ni siquiera reconocerían a la depredadora alfa parada directamente frente a ellos hasta que la trampa de acero ya se hubiera cerrado sobre sus cuellos. El aislamiento total de mi nueva vida se rompió en una helada noche de martes. Alguien llamó con fuerza a la pesada puerta de madera de mi apartamento encima de la farmacia. Miré a través de la mirilla y vi a Marcus Hayes parado bajo la lluvia torrencial. Marcus era el ex administrador de sistemas de toda la red corporativa. Parecía completamente agotado, con los hombros hundidos bajo una chaqueta empapada. Mi hermano lo había despedido sin previo aviso exactamente 14 días antes,
culpándolo públicamente por una falla catastrófica masiva en los protocolos de seguridad digital. Pero Marcus no era un empleado descuidado. Era meticuloso. Antes de que los guardias de seguridad privada lo escoltaran fuera del vestíbulo principal, copió silenciosamente los registros de acceso maestro en una unidad flash fuertemente encriptada. Lo dejé entrar. Se sentó a mi pequeña mesa de la cocina, abrió su computadora portátil y sacó los datos en bruto del servidor. No me pidió dinero ni trabajo. Solo quería limpiar su propio nombre profesional. Señaló una secuencia específica de texto verde brillante en la pantalla negra. Me mostró la huella digital exacta de la persona que me había bloqueado por completo el sistema. Los registros del servidor proporcionaron pruebas absolutas de que mis credenciales administrativas no habían sido pirateadas por alguna amenaza externa aleatoria. Habían sido anuladas y secuestradas manualmente desde una dirección de protocolo de Internet interna. Esa dirección específica estaba conectada directamente a la oficina privada de mi hermano. Aún más condenatorio, las marcas de tiempo mostraban claramente que mi firma electrónica verificada estaba siendo estampada activamente en documentos externos de cumplimiento ambiental mientras mi tarjeta de seguridad física estaba registrada completamente fuera de las instalaciones. Me estaban robando la identidad desde dentro del edificio. 72 horas después, otro fantasma de la nómina de la empresa se acercó desde las sombras. Sarah Jenkins era dueña de una pequeña empresa de jardinería y preparación de terrenos que dependía por completo de nuestros contratos corporativos para sobrevivir a los meses de invierno. Me pidió que me reuniera con ella en un restaurante oscuro y completamente vacío en la desolada carretera del condado. Sus manos temblaban físicamente mientras sostenía su taza de café. Me confesó que mi hermano se le había acercado recientemente con un arreglo altamente ilegal. Le prometió una tarifa de retención mensual garantizada si le permitía enrutar facturas de equipo pesado a través de su cuenta corriente corporativa. Admitió que estaba actuando como una estación de paso ciega. El dinero fluía directamente de nuestra tesorería corporativa principal, aterrizaba brevemente en su cuenta de pequeña empresa y se enviaba inmediatamente a una empresa fantasma no listada. No tenía absolutamente ninguna idea de quién era el verdadero propietario de esa empresa, pero guardaba copias físicas meticulosas de todos y cada uno de los números de ruta porque le aterraba una auditoría fiscal federal. Tomé los papeles doblados de sus manos temblorosas. Los números de ruta coincidían exactamente con la entidad recién formada controlada en su totalidad por Tyler. Las piezas externas del rompecabezas comenzaron a caer en mi regazo casi simultáneamente. Un especialista senior en créditos del Banco Comercial Regional me llamó a altas horas de la noche desde un teléfono prepago desechable. Yo había trabajado estrechamente con él durante la fase de reestructuración masiva de la deuda. Estaba arriesgando toda su carrera al hacer la llamada, pero su conciencia profesional se lo estaba comiendo vivo. Confirmó el escenario exacto que yo había sospechado desde el principio. El Comité de Riesgos Interno del banco había aprobado específicamente una serie masiva de excepciones financieras altamente irregulares para nuestros proyectos de expansión más recientes. Solo aprobaron esos préstamos riesgosos porque mis certificaciones de cumplimiento limpias e impecables estaban adjuntas al frente de los paquetes. Confiaban en mi rigurosa integridad profesional. Ignoraron por completo las flagrantes señales de alerta subyacentes porque mi nombre servía como una garantía férrea e innegable de cumplimiento normativo. Poco después de esa aterradora conversación telefónica, hice un viaje silencioso e inadvertido al sótano de registros del condado. Hablé con una empleada de archivos veterana que le debía a mi difunta madre un favor personal enorme desde hacía más de una década. Le pedí que sacara los registros físicos de transferencia de propiedades de las enormes parcelas frente al río. Ella sacó los pesados libros de contabilidad encuadernados en cuero. Comparé los sellos de tinta oficiales del condado en las escrituras con la secuencia cronológica escrita en el registro maestro. Se contradecían por completo. Los documentos físicos de transferencia habían sido ilegalmente antedatados por varios meses. Alteraron la línea de tiempo para crear la falsa ilusión legal de que la valiosa tierra se había movido de manera segura bajo el control privado de mi hermano mucho antes de que se descubrieran por completo las responsabilidades ambientales tóxicas en el sitio. Regresé a mi apartamento y prendí con alfileres cada pieza de evidencia reunida a la pared de yeso agrietado. Usé hilo rojo para conectar las transacciones financieras e hilo azul para conectar los registros de acceso digital.
No miré estos elementos como accidentes corporativos desafortunados y separados. Los organicé en una única narrativa cohesiva y horripilante de robo premeditado. Toda la operación era asquerosamente elegante en su crueldad. Sistemáticamente utilizaron mi impecable reputación profesional para asegurar cantidades masivas de fondos institucionales. Al mismo tiempo, trasladaron los riesgos astronómicos, ambientales y financieros directamente a mi libro mayor personal. Una vez que el capital estuvo asegurado, canalizaron silenciosamente los activos inmobiliarios limpios y rentables directamente al control privado de mi hermano. Luego, justo antes de que la base podrida estuviera programada para agrietarse de par en par, borraron mi acceso al sistema, fabricaron una narrativa pública ruidosa con respecto a mi inestabilidad mental, y me arrojaron a la calle para que yo asumiera la eventual caída penal. Dejé de reunir información. Empecé a contraatacar. Caminé directamente al tribunal de distrito un lunes por la mañana y presenté una demanda civil masiva y altamente detallada contra la empresa holding, mi padre y mi hermano. No pedí un acuerdo educado y silencioso a puerta cerrada. Solicité formalmente al tribunal una sentencia declaratoria total para invalidar por completo la garantía personal fraudulenta que llevaba mi firma digital falsificada. Exigí una orden judicial para congelar de inmediato todas las transferencias de activos corporativos en curso en toda su cartera. Solicité acceso forense completo y sin restricciones a sus servidores de comunicaciones internas. Y lo más importante, presenté una moción para determinar oficialmente mi papel estructural real dentro de las entidades corporativas en disputa. Quería destruir legalmente su patética narrativa de que yo era simplemente una empleada de bajo nivel haciendo trámites administrativos básicos. Mi padre no retrocedió. Poseía un ego que simplemente no comprendía el concepto de rendición. Intensificó la guerra de inmediato. Menos de 48 horas después de mi presentación inicial, su equipo legal de alto precio presentó una contrademanda cruel e increíblemente agresiva en mi contra. Arthur Vance redactó un documento brutal que me pintaba formalmente como una exempleada profundamente amargada y emocionalmente inestable que actuaba por puro rencor y celos familiares. La contrademanda me acusó abiertamente de participar en una campaña maliciosa de acoso familiar. Afirmaron que estaba intentando extorsionar a mi generoso padre a través de litigios frívolos y sin fundamento. Richard estaba ejecutando el clásico y brutal juego de desgaste corporativo. Sabía que yo no tenía ingresos formales en papel. Creía firmemente que su abrumadora ventaja financiera me aplastaría. Tenía toda la intención de alargar el proceso legal de descubrimiento durante años. Planeaba enterrarme bajo montañas masivas de costosas mociones procesales y drenar por completo mis limitados recursos financieros. Pensaba que podría matarme de hambre hasta que me viera obligada a firmar un acuerdo de conciliación asfixiante solo para evitar vivir en la calle. Planeaba un asedio largo, lento y agonizante. Pero falló fundamentalmente en tener en cuenta la enorme debilidad interna de su propio hijo. La repentina y altamente pública presentación de mi demanda envió una onda de choque masiva directamente a través del sector financiero regional. Los prestamistas comerciales monitorean activamente los expedientes de los tribunales locales en busca de riesgos. Uno de nuestros principales patrocinadores institucionales leyó la presentación de la orden judicial y entró en pánico al instante. Congelaron inmediatamente un enorme paquete de expansión financiera multimillonario que Tyler necesitaba desesperadamente para mantener a flote sus nuevas empresas fantasma. Se negaron rotundamente a liberar los fondos de construcción pendientes hasta que la disputa legal se resolviera por completo. Esa única línea de crédito congelada destrozó por completo la arrogante e intocable fachada de mi hermano. El chico de oro entró en pánico por completo, operando bajo la aterradora y repentina comprensión de que su flujo de efectivo irrastreable estaba completamente muerto. Tyler corrió de regreso a la oficina ejecutiva a altas horas de la noche y comenzó a tratar frenéticamente de cubrir sus sucias huellas. Empezó a borrar masivamente correos electrónicos internos sensibles. Alteró contratos digitales con proveedores en el sistema. Movió fondos apresuradamente entre varias cuentas tratando de ocultar las empresas fantasma de las inminentes citaciones judiciales. Pero Tyler no era un arquitecto de sistemas. Era solo un ladrón con un traje muy caro. No se dio cuenta de que cada vez que presionaba la tecla de borrar en su teclado, el servidor principal generaba un archivo de copia de seguridad automático y altamente encriptado en un directorio oculto.
En su absoluto y desesperado pánico por destruir la evidencia antes de que la jueza pudiera verla, el Chico de Oro estaba generando sistemáticamente una huella digital masiva e irrefutable que apuntaba directamente a su propia culpa innegable. La trampa finalmente se estaba cerrando, y ellos eran los que estaban tirando de la palanca. Mi padre entendía perfectamente que un tribunal era solo un tipo específico de campo de batalla. Él prefería la corte de la opinión pública, donde era el indiscutible juez, jurado y verdugo. A medida que se acercaban los plazos legales, lanzó una ofensiva social masiva y altamente coordinada en todo el condado. No gritaba en público. Usaba el poder silencioso y devastador de los susurros decepcionados. En el servicio religioso de los domingos por la mañana, se paraba en el gran vestíbulo, estrechando manos, inclinando su cabeza canosa con un dolor fabricado cada vez que surgía mi nombre. En los cuidados campos del club de golf local, entre golpes caros, les decía a sus amigos adinerados lo mucho que esta trágica situación familiar pesaba sobre su envejecido corazón. En las cenas benéficas anuales del hospital, convirtió sin problemas mis complejos reclamos legales en un chiste trágico sobre una hija que simplemente no podía manejar la presión del mundo real. Pintó un magistral y enfermizo retrato de dolor paterno. Se aseguró absolutamente de que cada persona influyente en nuestro círculo social creyera que yo estaba completamente desconectada de la realidad. La humillación pública fue una estrategia calculada diseñada para ablandarme para el golpe real. Ocurrió un jueves por la noche lluvioso. Tyler se presentó completamente sin anunciar al pie de las escaleras de madera que conducían a mi apartamento. Ya no se veía como el arrogante príncipe dorado. Las líneas de crédito comerciales congeladas habían tallado círculos oscuros y profundos bajo sus ojos. Su costoso traje estaba arrugado. Se quedó en mi estrecho pasillo, goteando agua fría en las tablas del suelo, y me entregó un grueso sobremanila. Era una oferta formal de conciliación. Trató de enmarcarlo como un acto de misericordia fraternal. Hablando en un susurro bajo y conspiratorio, me ofreció una suma global de efectivo, suficiente para cubrir mis gastos básicos de subsistencia durante aproximadamente 5 años, junto con una disculpa privada fuertemente guionizada a cambio. Las exigencias eran absolutas. Tenía que firmar un acuerdo de confidencialidad férreo que me amordazaría por el resto de mi vida. Además, tenía que firmar formalmente un documento aceptando la plena responsabilidad legal por las supuestas deficiencias administrativas. Quería que vendiera mi alma profesional y me tragara sus crímenes solo para comprar mi salida de la guerra. Me quedé en mi pequeña y fría cocina, sosteniendo el pesado sobre. Miré la enorme cantidad de dinero impresa en la primera página. Por un momento fugaz e increíblemente agotador, casi me quiebro. Estaba tan increíblemente cansada. El peso psicológico de ser absolutamente despreciada por mi propio pueblo natal, de pasar junto a vecinos que me miraban con abierto asco, me estaba aplastando activamente el espíritu. Sentí la tentación profunda y agonizante de simplemente firmar el papel, tomar el dinero, mudarme a 3000 millas de distancia y nunca más volver a pensar en el imperio familiar. No me importaba el dinero en sí. Solo anhelaba ferozmente una estrategia de salida que no implicara desmantelar públicamente a mi propia sangre bajo las duras luces fluorescentes de un tribunal. Caminé hacia la pila de cajas de cartón que mi madre me había dejado en la unidad de almacenamiento. Abrí la tapa superior, sin buscar nada en particular, solo necesitando tocar algo real para afianzarme. Justo encima de una pila de viejas pólizas de seguros había un pequeño trozo roto de papel de cuaderno amarillo. Reconocí la caligrafía inclinada de Eleanor de inmediato. Era una sola frase que había escrito durante una de las anteriores batallas corporativas no relacionadas de mi padre. Él está apostando a que tú te avergonzarás antes de que él tenga que hacerlo. Esa sola frase me golpeó como un golpe físico. Arrancó el pesado agotamiento y lo reemplazó con una claridad cegadora y fría. Mi padre estaba utilizando mi propio sentido inherente de decencia como un arma contra mí. Sabía que odiaba los escándalos públicos. Contaba fuertemente con mi hábito arraigado de proteger la reputación de la familia para forzar mi rendición final. Doblé la pequeña nota amarilla, me la guardé de forma segura en el bolsillo y le devolví la oferta de conciliación sin leer directamente a Tyler. Le dije que saliera de mi casa y que nunca volviera sin una citación federal. En el juzgado de distrito, Arthur Vance estaba ejecutando una estrategia legal basada enteramente en la arrogancia suprema.
Presentó oficialmente una moción masiva para desestimar toda mi demanda. Sus escritos legales trataban mis reclamos meticulosamente documentados como una insignificante e irrelevante disputa familiar interna. Rellenó deliberadamente sus presentaciones con tropos sexistas apenas velados, apoyándose fuertemente en la narrativa de que yo era simplemente una mujer amargada y resentida que atacaba después de un divorcio difícil. Vance creía firmemente que envolver mi caso con la ropa fea de una disputa doméstica cegaría por completo a la jueza ante la cruda evidencia financiera enterrada en los anexos. Pero a la jueza Margaret Sinclair no le importaban los chismes del club de campo ni las costosas posturas legales. Ella realmente leyó la evidencia inicial que presenté con respecto a las transferencias de propiedad antedatadas y los registros del servidor manipulados. Emitió inmediatamente un fallo decisivo que envió una enorme onda de choque a través de la mesa de la defensa. Negó rotundamente la moción de Vance para desestimar. Además, pasó por alto por completo la fase estándar y prolongada de descubrimiento escrito en la que Vance confiaba para agotar mis fondos. Ordenó una audiencia probatoria obligatoria y directa. Ese fallo específico cambió todo el panorama de la guerra. Significaba que no habría forma de esconderse detrás de declaraciones juradas escritas por costosos equipos de relaciones públicas. Mi padre, mi hermano y todo su equipo legal se verían obligados a sentarse en una sala física bajo juramento y responder preguntas directas frente a una audiencia en vivo. Con la fecha del juicio establecida oficialmente, me enfrenté a una decisión estratégica crítica. Gracias a los enormes cheques de pago en el extranjero que ganaba con mi trabajo de consultoría remota, poseía más que suficiente capital líquido para contratar a un equipo de litigios corporativos de primer nivel de la ciudad. Podría haber contratado a un abogado feroz para que se parara frente a mí y gritara por mí. Elegí deliberadamente no hacerlo. Presenté formalmente los documentos para representarme a mí misma. No lo hice por arrogancia o por el deseo de ahorrar unos miles de dólares. Lo hice porque necesitaba un control quirúrgico absoluto sobre la narrativa. Si contrataba a un abogado externo, naturalmente intentaría suavizar los golpes. Buscaría la cortesía profesional, una forma de hacer que la destrucción de un prominente hombre de negocios local se viera un poco menos fea por el bien del decoro en el tribunal. Yo no quería decoro. Quería sostener el bisturí yo misma. Quería dictar el ritmo exacto de su colapso latido a latido sin ningún filtro externo que les facilitara tragarlo. Pasé las últimas 2 semanas atrincherada dentro de mi apartamento, transformando la caótica montaña de datos en bruto en un arma letal y aerodinámica. Construí un sistema de archivo físico integral y estrictamente codificado por colores. Compré carpetas de alta resistencia y las apilé en el suelo de mi sala de estar. Las carpetas rojas contenían la prueba irrefutable del flujo de efectivo ilegal y los pagos ocultos a los proveedores. Las carpetas azules contenían los registros digitales certificados de acceso, demostrando el robo interno de identidad y la manipulación del servidor. Las carpetas amarillas rastreaban las transferencias de activos antedatadas y las escrituras inmobiliarias fraudulentas. Las carpetas grises contenían las transcripciones exactas de sus propios testimonios contradictorios y mentiras públicas. Finalmente, había una sola carpeta gruesa y negra. La carpeta negra contenía los disparos letales absolutos. Contenía los documentos exactos sin censura que destruirían permanentemente su credibilidad profesional y los dejarían totalmente indefensos ante los auditores federales. A medida que se acercaban los días para la audiencia, dejé por completo de ir al pueblo. Dejé de correr a primera hora de la mañana. Desaparecí por completo del ojo público. Abajo en el restaurante local y en la ferretería, los residentes de Oak Creek tomaron mi aislamiento total como una admisión de derrota clara e innegable. Susurraban felizmente sobre sus tazas de café que la hija loca finalmente se había quedado sin fuerzas. Asumieron que estaba escondida en mi oscuro apartamento, demasiado aterrorizada para enfrentar la justa ira de mi poderosa familia. Pensaban que mi silencio significaba que estaba perdiendo la guerra. No entendían la naturaleza fundamental del campo de batalla que había construido. Había dejado de defenderme en público porque ya no necesitaba que la audiencia creyera mi historia. La opinión pública es una cosa frágil y completamente inútil cuando tienes en tu poder la prueba matemática absoluta de un crimen. Ya no necesitaba su simpatía ni su comprensión. Tenía algo infinitamente más poderoso que la aprobación de un pueblo corrupto. Tenía la estructura completa e inquebrantable de la verdad,
perfectamente categorizada por color, y esperando pacientemente para ser desatada. La noche antes de la audiencia, el aire en Oak Creek se volvió pesado, frío y completamente quieto. Era el silencio sofocante y aterrador que siempre precedía a una tormenta devastadora. Todo el pueblo parecía contener la respiración, esperando a ver exactamente cómo la famosa familia ejecutaría públicamente a su miembro rebelde. Al otro lado del pueblo, sentado a la cabecera de una enorme mesa de comedor de caoba dentro de su extensa propiedad, mi padre ofreció una cena privada para su círculo íntimo de ejecutivos dependientes y socios leales de golf. Sirvió escocés añejo y caro en vasos de cristal pesado. Levantó su bebida hacia el techo ornamentado y les prometió a los aduladores sentados a su alrededor que mañana por la mañana finalmente pondría a su hija en su lugar correcto. No veía el juicio inminente como una amenaza legal legítima para su masivo imperio. Todavía me veía enteramente como un problema de disciplina doméstica. Para Richard, el sistema judicial del condado era solo otro instrumento contundente que podía usar cómodamente para hacer cumplir la obediencia total de la familia. Mientras mi padre celebraba arrogantemente su victoria garantizada con sus amigos ricos, mi hermano estaba ahogando activamente su creciente ansiedad en licor barato. Tyler bebió demasiado en el rincón oscuro de su enorme y moderna sala de estar. Las líneas de crédito comerciales congeladas asfixiaban lentamente a sus empresas fantasma privadas, y la inmensa presión estaba resquebrajando su fachada de chico de oro. Su lengua se volvió suelta, descuidada e increíblemente arrogante. Entró a trompicones en el dormitorio principal y comenzó a jactarse en voz alta con su esposa sobre su estrategia legal brillante e infalible para la mañana siguiente. En su estupor ebrio, dejó escapar un enorme secreto fatal. Se rió incontrolablemente mientras admitía que su aterrador abogado de $1000 la hora, Arthur Vance, no tenía ni idea de a quién estaba combatiendo realmente. Vance había revisado minuciosamente varios documentos financieros altamente especializados que llevaban el nombre de Catherine Sterling. Pero el arrogante abogado nunca había conectado esa firma corporativa profesional con la hija rota y emocional a la que se estaba preparando para humillar. La esposa de Tyler se sentó en silencio en el borde del colchón, escuchando a su marido divagar y alardear. Estaba totalmente harta de la asfixiante y tóxica dinámica de la familia Harrison. Durante años, había visto en silencio cómo los hombres de la familia obligaban constantemente a las mujeres a tragarse su orgullo, ocultar su inteligencia y permanecer perfectamente calladas solo para proteger frágiles egos masculinos. Despreciaba la forma en que casualmente destruían a las personas para mantener su impecable imagen pública. Esa noche, mucho después de que Tyler se hubiera desmayado boca abajo sobre las costosas sábanas de algodón, tomó su teléfono móvil. Me envió un mensaje altamente encriptado y completamente anónimo. Me advirtió explícitamente que el equipo legal contrario estaba preparando completamente un protocolo brutal de asesinato de mi carácter. Toda su estrategia en el tribunal se basaba en gran medida en pintarme como una mujer inexperta y completamente histérica que no tenía ninguna posición profesional o capacidad legal para siquiera leer los complejos libros de contabilidad corporativos. Y mucho menos para auditarlos en busca de fraude. Me senté sola a la luz tenue y parpadeante de mi pequeño apartamento y leí el mensaje de texto brillante en la pantalla de mi teléfono. No entré en pánico. No sentí una oleada repentina de miedo. Caminé con calma hasta mi escritorio y abrí la gruesa carpeta negra que descansaba firmemente en la superficie de madera. Pasé las pesadas páginas hasta llegar a un archivo específico profundamente enterrado. Quería verificar un documento que parecía increíblemente pequeño pero que era absolutamente, fundamentalmente tóxico. Era el registro público oficial y el resumen del caso de una demanda corporativa masiva de reestructuración que había tenido lugar en Raleigh exactamente 2 años atrás. Arthur Vance había sido el abogado defensor principal del desarrollador corrupto en ese caso específico. Había perdido ese juicio masivo de manera catastrófica. Perdió porque la defensa contraria había desmantelado por completo su defensa agresiva utilizando un informe de análisis forense financiero impecable y a prueba de balas. Miré la línea de firma formal en la parte inferior de ese antiguo informe archivado. El brillante análisis estructural que había humillado públicamente a Arthur Vance, destruido por completo su estrategia de defensa y costado a su prestigiosa firma millones de dólares en el acuerdo, había sido redactado personalmente por una consultora forense remota llamada Catherine Sterling. Me quedé mirando el papel grueso en la habitación silenciosa.
Fácilmente podría haber enviado una copia digital de ese documento específico a la oficina de Vance en el centro esa misma noche. Podría haber adjuntado un correo electrónico dramático e intimidante, inyectar una dosis masiva de pánico teatral en sus filas y verlos luchar desesperadamente en las horas oscuras antes del amanecer. Pero elegí deliberadamente no alterar mi estrategia cuidadosamente trazada para agregar un estilo dramático y barato. Despojé por completo todo de excesos teatrales innecesarios. Decidí dejar que la espantosa comprensión ocurriera de manera completamente orgánica dentro de la sala física del tribunal. Quería que la hoja de acero frío fuera desenvainada increíblemente lento. Quería que el famoso abogado entrara a la habitación rebosante de confianza suprema y no desafiada, mirara hacia abajo y viera mis credenciales completas. Y experimentara la agonizante comprensión en tiempo real de que había caminado directamente hacia una trampa ineludible puesta por el mismo fantasma que ya lo había derrotado una vez. No dormí ni un solo minuto esa noche. Me acosté completamente inmóvil en el colchón pequeño e incómodo, escuchando la lluvia helada golpear violentamente el fino cristal de la ventana. Mi insomnio profundo no nacía de un miedo persistente a perder el caso. No dudé de mi evidencia ni por un segundo. Me quedé despierta porque entendía completamente la gravedad masiva y aplastante del amanecer que se acercaba. Mañana por la mañana era el punto de no retorno absoluto. En el segundo exacto en que la jueza golpeara su pesado mazo de madera para abrir la audiencia, toda mi historia personal sería reescrita de manera permanente e irrevocable. Después de que concluyera el juicio, independientemente de si ganaba una sentencia masiva o perdía por un tecnicismo, nunca volvería a ser la misma persona. La hija callada, obediente y desesperada iba a morir oficialmente en el suelo del tribunal, y necesitaba pasar esas últimas horas de silencio haciendo las paces por completo con su fantasma que se desvanecía. El sol finalmente salió detrás de un manto espeso y pesado de nubes grises oscuras. El aire de la mañana era amargamente frío. Exactamente a las 6, me paré frente al pequeño espejo del baño. Me recogí el pelo en un moño tirante y severo contra el cuero cabelludo. Me puse un sencillo traje azul oscuro que ofrecía absolutamente cero distracciones visuales. Deslicé mis pies en zapatos planos y sensatos diseñados específicamente para mantenerme firme e inamovible sobre superficies de mármol duro. No me puse ni una sola pieza de joyería. No me apliqué nada de maquillaje para ocultar las ojeras oscuras y profundas bajo mis ojos exhaustos. Recogí mis pesadas cajas de cartón del suelo de la sala de estar. Solo empaqué los elementos físicos exactos, los registros del servidor y los correos electrónicos impresos que podía probar inequívocamente hasta el amargo final. Conduje al juzgado de distrito en absoluto silencio resonante. Mantuve la radio del auto apagada. El extenso estacionamiento de asfalto ya estaba desbordado de vehículos. Cuando finalmente me estacioné en un lugar estrecho cerca del borde mismo de la propiedad, la lluvia helada continuaba cayendo en una capa constante y miserable. Salí de mi cálido auto y tiré de la plataforma de metal oxidado que llevaba mis 3 pesadas cajas de evidencia sobre el pavimento. Mientras caminaba lentamente por el estacionamiento mojado hacia los altos escalones de concreto del edificio principal, los residentes locales comenzaron a girar la cabeza. Vi los rostros familiares y críticos de los amigos de mi padre, los prominentes dueños de negocios locales y los chismosos adinerados del club de campo que habían difundido felizmente sus crueles mentiras. Se acurrucaban bajo sus enormes paraguas negros y me miraban con una mezcla repugnante y pesada de lástima superficial y curiosidad morbosa. Era el tipo exacto de mirada condescendiente y depredadora que la sociedad reserva específicamente para una persona de la que universalmente se espera que colapse en un espectáculo público y profundamente humillante. Cuchicheaban abiertamente sobre el sonido de la lluvia, sacudiendo la cabeza ante la caída trágica y patética de la hija caída en desgracia de los Harrison. Mantuve mi postura perfectamente recta y mis ojos fijos directamente en las pesadas puertas dobles del Palacio de Justicia. Que miraran. Que susurraran sus ridículos rumores. Honestamente creían que habían aparecido esta mañana para ver a una mujer solitaria, rota e indefensa ser completamente aplastada por una máquina legal masiva e imparable. En realidad, estaban a punto de presenciar cómo un altísimo y arrogante imperio local era meticulosa y brutalmente desmantelado por las mismas manos a las que había pasado décadas enseñando a despreciar. El eco del insulto inicial de mi padre flotaba pesadamente en el gélido aire del tribunal. Creía sinceramente que su arrogante declaración sobre mi incapacidad para pagar a un abogado era el último clavo en mi ataúd.
Se recostó en su costosa silla, esperando con total seguridad que yo bajara la cabeza avergonzada. En cambio, la jueza Margaret Sinclair me miró desde su estrado elevado de madera. Ajustó su micrófono y preguntó formalmente si había contratado representación legal para esta audiencia probatoria obligatoria. Me levanté lentamente. Alisé la parte delantera de mi traje azul oscuro. Miré directamente a la jueza y mantuve mi voz perfectamente nivelada. Afirmé que comparecía enteramente en mi propia representación. Poseyendo las licencias profesionales completas, las certificaciones estatales y la capacidad legal absoluta para presentar el registro forense. En la mesa del demandante, Arthur Vance ya estaba mirando hacia la gruesa carpeta negra que acababa de presentar al secretario del tribunal. Vio mi nombre legal completo impreso en negrita en la parte superior de las pruebas financieras especializadas. Catherine Sterling. Vio los números de registro específicos y el formato quirúrgico altamente exclusivo de las reconstrucciones de datos. El resto del color se esfumó por completo de su rostro. El recuerdo agonizante de una derrota legal masiva e increíblemente humillante en Raleigh exactamente hace 2 años lo golpeó como un golpe físico. La brillante arquitecta forense remota que había desmantelado por completo su estrategia de defensa y le había costado millones de dólares a su prestigiosa firma en ese famoso acuerdo no era un fantasma. Estaba parada justo al otro lado del pasillo. Su pesado bolígrafo de oro se resbaló de sus dedos y resonó contra el escritorio. Se congeló por completo y susurró las palabras que rompieron su fachada arrogante. Dios mío, ¿de verdad es ella? Richard no entendía la profunda y dolorosa historia legal entre su abogado de alto precio y yo. Pero mi padre entendía las dinámicas crudas del poder. Giró la cabeza y vio el puro y absoluto pánico que irradiaba Arthur Vance. En esa fracción exacta de segundo, la sonrisa de burla murió en los labios de mi padre. Al mirar el rostro aterrorizado del verdugo corporativo más despiadado del Estado, mi padre finalmente sintió una ola fría y paralizante de miedo genuino hacia su propia hija. No hice perder el tiempo a la corte con una actuación teatral dramática. No me paré en el centro de la habitación y pronuncié un discurso lloroso y emocional sobre la traición familiar o los fallos morales. El tiempo para los sentimientos había pasado meses atrás. Ahora era el momento de la navaja. Abrí mis archivos y comencé a enlazar sistemáticamente las pesadas cadenas de acero apretadas alrededor de sus cuellos. Presenté los registros de servidor certificados que probaban el robo interno de identidad, mostrando exactamente cómo mi acceso administrativo fue secuestrado desde dentro de la suite ejecutiva. Expuse los recibos de transferencias bancarias complejas que detallaban la red ilegal de proveedores clandestinos que Tyler había construido. Presenté la garantía personal falsificada que habían adjuntado en secreto al sitio del almacén tóxico. Mostré las escrituras de tierras del condado ilegalmente antedatadas junto a sus propios correos electrónicos corporativos internos. Esos correos electrónicos delineaban explícitamente su intención premeditada de trasladar las enormes responsabilidades ambientales a mi escritorio mientras ocultaban los activos limpios en empresas fantasma recién formadas. La verdad absoluta no solo salió de mi boca. Salió de las mismas personas que ellos habían descartado y manipulado casualmente. Marcus Hayes subió al estrado de los testigos y juró que las anulaciones de seguridad digital fueron autorizadas íntegramente por mi hermano. El especialista senior del Banco Regional testificó nerviosamente que millones de dólares en crédito comercial riesgoso solo se aprobaron porque mi reputación profesional intachable estaba adjunta como escudo a las solicitudes de préstamos fraudulentas. Sarah Jenkins tomó el micrófono y confirmó la ruta ciega e ilegal de dinero a través de su pequeña cuenta comercial de paisajismo. Todo encajaba perfectamente. La red invisible y sofocante que mi familia pensaba que había hilado con tanta inteligencia en la oscuridad era ahora una jaula de acero enorme e innegable, asentada directamente bajo las brillantes luces fluorescentes de la sala del tribunal. El punto de quiebre llegó durante el interrogatorio. Llamé a mi hermano al estrado. Tyler subió al estrado de madera luciendo como un caparazón vacío y aterrorizado del chico de oro que solía ser. Las líneas de crédito comerciales congeladas y el peso aplastante de la evidencia entrante habían destruido por completo sus nervios. No le grité. No di vueltas por la habitación. Me quedé perfectamente quieta y lo acorralé implacablemente usando sus propios metadatos conflictivos y sus correos electrónicos borrados presas del pánico. Le entregué un registro del servidor impreso de un martes por la noche de fines de octubre.
Le pedí que leyera en voz alta la dirección del protocolo de Internet. Luego le entregué los registros físicos de la tarjeta de seguridad de esa misma noche. Le pedí con calma que le explicara a la jueza cómo mi firma electrónica verificada estaba aprobando activamente una evaluación de un sitio de desechos altamente tóxicos en el momento exacto en que mi cuerpo físico estaba registrado a kilómetros de distancia del edificio corporativo. Bajo esa aplastante presión clínica, Tyler se quebró por completo. Su voz se rompió ruidosamente, resonando en el techo alto. Prácticamente gritó su desesperada confesión en el micrófono. Admitió frenéticamente que habían falsificado mi firma. Trató de salvarse arrojando a nuestro padre directamente debajo del autobús. Tyler gritó que Richard le había asegurado explícitamente que yo, eventualmente, limpiaría el desastre administrativo masivo para la familia, como siempre lo hacía. Confesó que realmente creían que tenían el derecho absoluto de usar mi nombre y mis credenciales sin pedirme permiso nunca. La jueza Margaret Sinclair no necesitó retirarse a sus aposentos para deliberar. La escala absoluta del fraude financiero y la pura crueldad de la trampa eran asombrosas. Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando con furia profesional, y emitió una serie de fallos judiciales rápidos y devastadores allí mismo. Ordenó instantáneamente una congelación total de todos los activos corporativos en disputa en toda su cartera inmobiliaria. Anuló legal y permanentemente la garantía personal fraudulenta que llevaba mi firma falsificada, separándome por completo de su deuda ambiental tóxica. Me concedió acceso completo y sin restricciones a todo el historial de los registros corporativos. Nombró oficialmente a una implacable firma forense independiente para auditar toda la estructura del holding Harrison. Antes de golpear su pesado mazo de madera para cerrar la audiencia, la jueza Sinclair miró directamente a mi padre. Afirmó para el registro público permanente del tribunal que mi función estructural en el sistema Harrison era un pilar fundacional y altamente crítico de la empresa. Señaló explícitamente que mi trabajo nunca fue un simple apoyo administrativo básico, destruyendo por completo la patética y degradante narrativa que mi padre le había vendido a la ciudad durante meses. Las pesadas puertas de madera se abrieron y la galería comenzó a vaciarse lentamente. El silencio pesado y sofocante de la derrota total y absoluta se apoderó de la mesa de la defensa. Arthur Vance ya estaba empacando su costoso maletín de cuero, negándose siquiera a mirar a los ojos a sus arruinados clientes. Tranquilamente apilé mis documentos en las pesadas cajas de cartón. Richard se levantó lentamente y caminó hacia mi mesa. Sus anchos hombros estaban hundidos. El intocable titán de Oak Creek de repente parecía un hombre muy viejo y muy roto. Miró las enormes cajas de evidencia. Luego me miró a mí. Su voz era tranquila mientras preguntaba si esta era mi idea de venganza. Lo miré a los ojos. Ya no sentía absolutamente nada por él. Ni ira, ni tristeza, ni el deseo persistente de su validación. Le di la verdad fría y precisa. No, esta es la factura por todas las veces que confundiste el silencio con el consentimiento. Le di la espalda por última vez. Empujé la plataforma de metal oxidado por el pasillo central de la sala del tribunal. No me quedé a reclamar el trono roto de su empresa que se desmoronaba. No quería ni un solo ladrillo sucio de su imperio en ruinas. Abrí las pesadas puertas dobles y bajé por los anchos escalones de piedra del Palacio de Justicia. La lluvia helada de la mañana finalmente se había detenido, dejando el aire nítido y claro. Salí a la luz del día con toda mi identidad plena y legalmente restaurada. Ya no era una sombra silenciosa atrapada dentro de los muros asfixiantes del reino de mi padre. Era una mujer que había reconstruido meticulosamente la verdad completamente según el libro, en el momento exacto. Fui lo suficientemente fuerte como para desmantelar por completo una dinastía local corrupta, y me alejé sabiendo que había obligado al abogado más peligroso de la sala a reconocer mi poder absoluto mucho antes de que mi propio padre lo hiciera.